bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Redacción Médica. En esta ocasión entrevistamos al doctor Álvaro Cerame, nuevo presidente de la Asociación Europea de Médicos Jóvenes. Cerame nos va a contar los principales objetivos que tiene al frente de esta asociación, el atractivo de España para los médicos internacionales y la importancia de trabajar con el resto de médicos europeos para mejorar las condiciones de los facultativos jóvenes. Bueno, acaba de ser nombrado presidente de la Asociación Europea de Médicos Jóvenes y lo primero que quería preguntarle es ¿qué considera que puede aportar desde el cargo como médico español? Bueno, yo creo que la primera cuestión es que me siento, tengo mucha gratitud por el nombramiento, porque creo que también refleja la trayectoria tanto de la organización médico-colegial en organizaciones europeas, que creo que en los últimos años se ha venido apostando de una manera muy importante por la presencia de nuestra organización, pues tanto en foros como la OEMS, donde ahora el doctor Cobo es presidente, la UEMO, donde ahora Hermenegildo Marcos es vicepresidente, y también la EJD, donde Domingo Sánchez, que es el vocal nacional, ha estado trabajando duramente los últimos 5 años y de alguna manera se han apostado por la presencia de más personas y además de talento joven. Entonces yo creo que por un lado es una muy buena noticia la presencia de España y por otro lado mi nombramiento lo veo como la continuidad de una trayectoria que empezó hace muchos años en el Consejo Estatal de Estudiantes en Medicina y me siento además con muchas ganas y motivación de poder aportar. ¿Y cuáles considera que van a ser sus 3 principales objetivos al frente de la asociación? Bueno, yo creo que los principales objetivos de alguna manera nos los han puesto en bandeja, porque ahora mismo los 3 principales problemas a los que se enfrenta por un lado la profesión y por otro lado los médicos jóvenes son lo que conceptualizamos en España como la demografía sanitaria, que tiene que ver con la organización, el número de personas que es necesario que trabajen, pero no solo esto, sino que quizá tradicionalmente nos hemos enfocado mucho en entender si necesitamos un aumento de egresados en las facultades, aumento de plazas MIR. Un poco, a mí me gusta comentarlo, desde la metáfora de centrarnos en las gallinas que entran y las que salen, Pero lo que hemos visto es que ahora mismo tan importante es esto como entender qué pasa en el gallinero. Y es que en los últimos años, sobre todo especialmente después del COVID, pues los médicos jóvenes y la profesión médica nos hemos enfrentado a situaciones muy complicadas, muy difíciles de sobrellevar y que han generado un impacto en nuestro bienestar profesional. Y esto lo que está generando es un problema de retención de profesionales. Los problemas o las cuestiones que son relativas a los números, de tener más egresados o menos, es algo que en 10 años va a ayudar. Pero ahora mismo lo que necesitamos es políticas activas que existen para hacer que los médicos y las médicas que trabajan en el sistema sanitario se queden y no se marchen. Eso sería la primera prioridad. La segunda prioridad tiene que ver con la mejora de las condiciones en cuestiones como puede ser, por ejemplo, el cumplimiento de la Directiva Europea del Trabajo, no trabajar más horas de las que es legalmente o está legalmente establecido. En segundo lugar, también que cuando se puedan realizar los descansos adecuados y que se generen climas de trabajo centrados en las personas y también, obviamente, en los pacientes. Y el tercer punto fundamental, pues tiene que ver con, al final es un poco la continuidad de todo esto, una formación sanitaria especializada de calidad en toda Europa. Establecer unos estándares mínimos, establecer recomendaciones y buenas prácticas que poder llevar a todos nuestros Estados miembros para que pueda mejorar la calidad de la formación. Y digamos que con estas 3 áreas fundamentales creo que tenemos mucho trabajo por delante y la verdad que a ver qué tal se nos da. ¿Tenéis ahora mismo algún proyecto centrado en la mejora de esa docencia de los médicos jóvenes? Sí, un segundito. En relación con la mejora de la formación sanitaria especializada, que en el contexto internacional se conceptualiza como postgraduate training, tenemos, digamos, en la organización 3 comités, uno que se encarga de la demografía sanitaria, otro que se encarga de las políticas públicas en la Unión Europea y otro que se encarga de esta última cuestión. Digamos, tiene varios proyectos, fundamentalmente trabaja codo a codo con la UEMS, que es la Organización Europea de Médicos Especialistas, donde tenemos un representante en cada sección de cada especialidad y lo que estamos trabajando es en la mejora de la calidad de los programas formativos y una cosa que nosotros conceptualizamos como los requerimientos ambientales mínimos, que sería un poco relacionado con cuestiones de condiciones de trabajo y aparejarlas con la calidad de la formación. Por ejemplo, cuestiones como que haya sistemas de vigilancia de cuántas horas se trabaja, de descansos
y de otras cuestiones en cuanto a la calidad percibida de la persona en formación respecto al programa formativo y de alguna manera poder establecer esos parámetros en el contexto también de la OEMS para que puedan servir como indicadores de comparabilidad y de buenas prácticas y de malas prácticas entre países y departamentos de formación. ¿Y qué retos de estos que ha comentado considera que tienen a lo mejor hoy en día los médicos jóvenes que sus homólogos de generaciones más mayores no han tenido que enfrentarse a ellos? Es una pregunta, en realidad, yo creo que es el quid de la cuestión, ¿no? Es una pregunta muy interesante, porque tiene una cuestión muy de posicionalidad. Probablemente algunas de las cosas que pueda comentar haya personas de otras generaciones que hayan podido sentir elementos similares. Pero yo creo que uno de los elementos principales que hemos vivido actualmente es que venimos de sistemas sanitarios muy desgastados, no solo por la pandemia, donde las tasas, por ejemplo, de burnout cada día son más elevadas, ¿no? En algunos estudios en médicos jóvenes se ronda entre el 40 y el 60%, depende del país y del estudio, lo cual es una cifra muy llamativa. Pues, al final, el burnout lo que hace es predispone a que las personas puedan desarrollar, digamos, patologías, ¿no?, de salud mental y además hacen que las personas no quieran trabajar o que trabajen de una manera inadecuada. Esto es uno de los principales problemas y que probablemente tiene que ver con cómo trabajamos en los sistemas sanitarios. Además de todo esto, si ya veníamos de una situación, digamos, un tanto precaria en estos indicadores, lo que sucedió fue que la pandemia sobrevino, ¿no?, sin una preparación probablemente idónea, y esto ha generado un impacto aún mayor. Con lo cual, a todo esto que se venía arrastrando se ha sumado este elemento que ha actuado como un estresor de primer orden. Bueno, no es, digamos, tampoco decir de antes estaba peor, ahora se está mejor, o en el futuro se estará mejor o peor, pero yo creo que cada generación tiene sus elementos idiosincráticos y esto no quiere decir que no haya que colaborar, ¿no?, y, digamos, prolongar o continuar en el pacto intergeneracional que representa la profesión médica, pero bueno, sí que hay algunos elementos particulares que, desde nuestro punto de vista como organización, si no son abordados desde la voz de los médicos jóvenes, es muy complicado que se puedan abordar. ¿Y por qué considera importante que los países de la Unión Europea trabajen juntos en esta mejora de condiciones? ¿Qué aporta esta visión europeísta? Pues aporta varias cuestiones, digamos, desde lo más antiguo y de alguna manera consustancial de nuestra organización a lo más nuevo, ¿no? Lo más antiguo es que nosotros, la EJD se crea en el año 76, que vamos a cumplir ahora dentro de un par de años, 50 años, como una plataforma de intercambio de información y de buenas prácticas. Posteriormente, conforme se va ejecutando la convergencia europea y se empiezan a desarrollar políticas comunitarias y un marco común, ¿no?, supranacional, por ejemplo, ¿no?, un ejemplo de esto sería la Directiva Europea del Trabajo, pues se hace necesario también un órgano que no solo actúe como una plataforma de intercambio de información, sino que también dé voz a los médicos jóvenes y las médicas jóvenes en las instituciones europeas, bien sea cuando se desarrollan políticas a nivel del Parlamento, el Consejo, la Comisión, etc. Y ahora mismo, pues quizá los sistemas sanitarios están menos integrados, pero bueno, un poco lo que se plantea es que vayan a una mayor integración y, además de todo esto, pues hay otras cuestiones que ahora mismo están, ¿no?, en la palestra, que sería, por ejemplo, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la regulación de las inteligencias artificiales y, bueno, los productos sanitarios, que también se están regulando a nivel europeo. Y todas estas cuestiones, sumado a todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, que la Unión Europea establece unos estándares mínimos, pues es importante que pueda haber una perspectiva y una voz reconocida a nivel de las instituciones, porque si no, pues no van a poder conocer cuáles son los problemas o cómo afecta a los médicos jóvenes todas estas cuestiones que mencionábamos. Por tanto, tanto desde la cuestión del intercambio de información como la capacitación de nuestros miembros, como finalmente poder llevar nuestra voz a las instituciones, serían esos elementos que conforman todo el poliedro, ¿no? ¿Y qué cree que puede adoptar España de sus países vecinos en pro de, pues, mejorar la situación de los médicos jóvenes? Bueno, pues yo creo que múltiples cuestiones, de la misma manera que los países de nuestro entorno también podrían aprender mucho de nosotros. Al final, lo que hemos aprendido es que no hay una solución para mejorar ni los sistemas sanitarios ni la situación de los médicos y de las médicas jóvenes. Podemos adoptar, digamos, marcos generales de políticas públicas que abordan muchos aspectos y que muchas veces ni siquiera tienen que afectar exclusivamente a los médicos jóvenes, ¿no?, sino al sistema sanitario en su conjunto o a la atención sanitaria globalmente. Desde este punto de vista, pues tendríamos que ir analizando cuál es el problema y luego pues ir viendo qué soluciones se han implementado en otros países, en otras zonas, para poder ver cuáles podrían ser aplicables a nuestro contexto. Por ejemplo,
¿no? Podríamos afirmar, especialmente después del último estudio que ha realizado el Consejo General en la Sección Nacional de Médicos Jóvenes en relación al cumplimiento de la Directiva Europea del Trabajo, que nosotros, ¿no?, España, suspende en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la directiva en relación con las horas de trabajo, que el 80% de los residentes suspenden en este indicador, y en los descansos. Pues podríamos irnos a otros países donde el cumplimiento de la directiva es mucho mejor y poder pensar cuáles son los elementos que utilizan para asegurar esto. De la misma manera, probablemente otros países de nuestro entorno también podrían fijarse en elementos que tienen que ver con la calidad de la formación del sistema de formación sanitaria especializada u otras cuestiones. Y bueno, pues es precisamente este intercambio de información y de buenas y de malas prácticas lo que nos puede ayudar. En el congreso que han celebrado recientemente en Murcia, no solo se centró la conversación en los médicos jóvenes, sino también en los de familia. Y quería preguntarle si considera que la atención primaria necesita cambios inmediatos para mejorar la situación de estos facultativos. Sí, de hecho, creo que nos enorgullece mucho el hecho de haber podido celebrar esta asamblea conjunta con la UEMO, que es la Organización Europea de Médicos de Familia y Médicos Generales. Decíamos, ¿no?, que en Europa es importante que exista una voz de los médicos jóvenes, pero realmente una cosa aún más importante es lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas, que es el trabajo cohesionado entre distintas organizaciones médicas. Pues existiría, por ejemplo, la UEMO, ¿no?, el Comité Permanente de Médicos Europeos, la Unión Europea de Médicos Especialistas, nosotros, y lo que hacemos, lejos de, ¿no?, trabajar en los mismos temas y solaparnos, que a veces esto puede ser una inversión de recursos un poco, bueno, que no tenga sentido porque estamos haciendo lo mismo pero sin hablar o sin coordinarnos, pues tenemos una plataforma de coordinación. Dentro de esto, aparte de trabajar en diferentes ámbitos o que cada uno lidere algunos aspectos, lo que se ha intentado es promocionar que se hagan asambleas conjuntas. Cada uno luego nos reunimos por separado, pero tenemos espacios, por ejemplo el de Murcia, donde se firmó y se aprobó por unanimidad la Declaración de Murcia sobre el rol de la medicina de familia en los sistemas sanitarios. Lo que venimos a decir y a demandar es que para que los sistemas sanitarios, ¿no?, de aquí a 2050, ¿no?, en el futuro a medio plazo, sean sostenibles, es necesario continuar apostando por la centralidad de la atención primaria y de la medicina de familia en estos sistemas. Porque si no hacemos esto, ¿no?, y ya es una recomendación general de la OMS y de muchas otras entidades supranacionales, no es posible conseguir ni sistemas sanitarios sostenibles ni conseguir una cobertura universal para nuestras poblaciones. Y no solo esto, sino que además se ha visto que mejoraría cualquier tipo de indicador en salud, mucho más que otro tipo de intervenciones que, aun siendo necesarias, probablemente no hayan demostrado esto. Dentro de esta cuestión, yo creo que el elemento central de esta declaración, tanto para los médicos jóvenes, ¿no?, que está un muy nutrido grupo de médicos jóvenes, serían los médicos y las médicas de familia, sería también para la UEMO el reconocimiento de la especialidad de la medicina general y de familia, porque en cada país tiene un nombre, una conceptualización un poquito distinta, en la directiva de cualificaciones y de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, ¿no? Entonces, dentro de esto sería como el gran hito que pedimos que se haga, ¿no? Sobre todo porque entendemos que si no existe este reconocimiento es difícil que se pueda avanzar en otras cuestiones. Siguiendo con la temática de familia, ¿considera que la asignatura de medicina familiar y comunitaria está más infrarrepresentada a lo mejor en España que en otros países vecinos de la Unión Europea? Pues no tengo unos datos, en la mano sobre los que poder opinar con mucha certeza, pero mi sensación, tanto por los trabajos que se han hecho en nuestro contexto, a nivel de la Conferencia Nacional de Decanos, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, el Foro de la Profesión Médica, probablemente estaríamos posicionados como en la mitad de la tabla, ¿no? Como digo, esto hay que cogerlo un poco con alfileres, porque no hay datos que permitan una comparación. España es un país donde tiene una medicina de familia bastante más desarrollada que en otros países, pero probablemente se necesite mejorar en aspectos como la presencia de la universidad, como en la mejora de las condiciones de trabajo de los médicos de familia y, en general, en promocionar y visibilizar la importancia de esta especialidad para poder aumentar el atractivo. Pero aumentar este atractivo no solo supone una medida, como decíamos antes, sino que probablemente haya que hacer una batería de medidas más compleja, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, desde nuestra organización promovemos y abogamos porque haya más presencia en la formación universitaria y también incluso más presencia en los programas formativos de las otras especialidades, ¿no?
Uno de los temas en los que han sido más férreos desde la EJD es evitar que los MIR sean obligados a quedarse en un servicio específico una vez terminan. Quería preguntar cuál considera que son los peligros de ello y por qué para ustedes es tan importante esta reivindicación. Bueno, en realidad lo que nosotros digamos, demandamos, ¿no?, con firmeza es que los médicos jóvenes no sean obligados a quedarse en un área de difícil cobertura en contra de su voluntad, digamos, por una cuestión contractual al fin de su formación sanitaria especializada. Porque es una medida que sabemos, porque tanto en nuestro contexto europeo como en otros contextos y también en diferentes momentos del tiempo, ha salido a la palestra cuando faltan médicos en algunas zonas. Pero lo que sabemos, ¿no?, de esta experiencia, y también está alineado con la evidencia y las recomendaciones internacionales, es que lejos de solucionar este problema, a corto plazo a lo mejor ayuda a retener a algunos médicos en algunas zonas particulares, pero a medio plazo lo que hace es aumentar la insatisfacción, aumentar estos problemas que decíamos de burnout y de problemas de salud mental, y al final lo que hacen es que la gente se marche. Y lejos de solucionarlo, al final genera un problema mayor. Entonces no sería tanto que la gente no se quede en los servicios en los que ha hecho la residencia, porque a priori eso, pues si la persona se quiere quedar, qué mejor que se pueda quedar, y sobre todo porque es un servicio que conoce y bueno, que forma parte de un clima laboral que entiendo que si se quiere quedar es porque le gustará. Es más, este tipo de iniciativas que han empezado a surgir desde el discurso político, por ahora en la Unión Europea no se han implementado, que conozcamos, en ningún sitio, sería más avisar de los peligros de ese tipo de medidas que pueden sonar muy bien en el corto plazo y como idea feliz, pero que sabemos que es una idea bastante mala, ¿no? ¿Cree que se deben equiparar el sueldo medio de un médico español al de la media europea? ¿Y qué cree que se puede hacer para llegar a ese objetivo? Bueno, las cuestiones retributivas también dentro de las recomendaciones para mejorar las condiciones, ¿no?, de los médicos y de los médicos jóvenes son fundamentales. Quizá el elemento no sería que solo hay que hacer esto, ¿no?, que a veces, bueno, yo creo que también desde determinados discursos políticos parece que las reivindicaciones de los médicos fuesen solo retributivas, cuando nada que ver. Obviamente, lo que sabemos es que si una persona cobra menos de lo que correspondería para su nivel de formación y de responsabilidad, pues esto es un factor de desmotivación. Esto lo dice, vamos, toda evidencia en recursos humanos en salud y las recomendaciones internacionales, como decíamos. Lo que pasa es que tampoco hay que mirar necesariamente la media europea, porque lo que es importante es entender el nivel de vida de cada país, porque a veces vivimos en un continente que existe una disparidad tal que a lo mejor la media no es el mejor de los indicadores. Lo que tenemos que ver es que el nivel retributivo de los médicos jóvenes de cada país o de los médicos sea adecuado al nivel de responsabilidad y de formación, y lo que hemos visto, ¿no?, que estamos haciendo un estudio, todavía tenemos resultados preliminares, y la FEMS, que es la Federación Europea de Médicos Asalariados, que es como la organización de los sindicatos médicos a nivel europeo, lo que plantea es que en algunos países los médicos jóvenes o los médicos residentes cobran incluso menos de lo que es necesario para cubrir los estándares mínimos para vivir en una zona, por ejemplo, de alto poder adquisitivo o tensionada, ¿no?, como puede ser capitales de los países, donde al final pues, se necesitan hacer muchas más horas o se necesita tener otros trabajos para poder llegar a unos estándares mínimos. Y esto es una cosa que los datos de FEMS apuntan a que puede estar ocurriendo en algunos países del sur de Europa. ¿Van a fomentar desde la asociación ese Erasmus MIR que se habla y se ha potenciado también desde la OMC o desde el mismo Consejo Europeo? Uno de los pilares fundamentales de nuestra organización es la movilidad, ¿no?, y permitir el libre tránsito de profesionales. Dentro de esto no solo estaría el promover elementos como la Directiva Europea de Cualificaciones, sino también, obviamente, promover elementos de intercambio, como puede ser el Erasmus, que es una política ya implementada y con, vamos, todo tipo de éxitos a lo largo de décadas, y probablemente sería importante poder promocionar también esto a nivel de la formación sanitaria especializada. Entonces, bueno, pues toda iniciativa en este sentido contará con nuestro apoyo y con nuestro más, vamos, sincera enhorabuena, y obviamente también es algo que colaboraremos activamente con la OEMS, la UEMO y otras organizaciones médicas. ¿Cree que los programas de docencia MIR y los grados de medicina españoles están al mismo nivel que los del resto de Europa? Bueno, también esto es una pregunta muy difícil porque no tenemos elementos de comparación de estos indicadores. Probablemente a nivel del grado, ¿no?, como teniendo en cuenta que hay
un espacio europeo de educación superior y unos programas de calidad formativa, también se podría decir que en la medida que estos programas son reconocidos entre todos los países de la Unión Europea, pues esto es un sello de calidad. Pero me perdería en elementos como más finos, porque hasta donde yo sé, o por lo menos yo esos datos no cuento con ellos. A nivel de los programas formativos de especialidad, bueno, tampoco existen esos indicadores, pero en cuanto a mi percepción personal, creo que sí que nos podríamos medir con muchos otros países, ¿no? Estaríamos probablemente en la parte alta de la tabla y ahí siempre habría que afinar, ¿no?, en torno a qué elementos pueden ser distintos y qué elementos se podríamos aprender los unos de los otros. Pero para esto sí que necesitaríamos una plataforma común, que ahora mismo no existe, bien sea a través de las instituciones europeas o de instituciones profesionales que puedan desarrollar estos indicadores. Y ya para terminar, quería preguntarle qué cree que tiene que hacer España para resultar atractiva no solo a ojos de los médicos españoles para que no marchen y se pierda el talento, sino también a ojos del resto de países europeos. Bueno, creo que la pregunta en realidad también habría que dar una pensada porque realmente somos un país atractivo. O sea, si miramos los países europeos que más migración médica cualificada reciben, depende del año que mires, pero estaríamos como en la cuarta, quinta posición. Somos un receptor neto de migración cualificada de profesionales médicos. En ese sentido, pues podríamos afirmar que probablemente somos un polo de atracción, un poquito por detrás de Francia, Reino Unido, Alemania. Desde ese punto de vista, probablemente pues también creo que es interesante conocerlo, porque a veces planteamos que quizá nuestro problema es más que la gente se va, que también es un problema, pero no ponemos tanto el foco en que mucha gente viene, ¿no? Bueno, eso tiene muchas razones. Probablemente habría cosas para hacer España mucho más atractiva. El elemento fundamental sería mejorar las condiciones de trabajo en lo relativo a los indicadores que sabemos que no están yendo bien. Cumplimiento de la Directiva Europea del Trabajo, cumplimiento de los descansos y mejorar, que esto es una reivindicación histórica, ¿no?, también de la vocalía de médicos jóvenes, los sistemas de garantía de la calidad de la formación sanitaria especializada, porque no están implementados de manera homogénea en todas las comunidades autónomas y en ese sentido sí que hay un margen de mejora importante que probablemente repercutiría positivamente tanto en la formación de los médicos como en la atención de calidad óptima. Pues esto es todo. Mil gracias por atendernos y por venir. Muchas gracias a vosotros.